A ver, hay autos que, desde que nacen, ya sabemos que están destinados a ser leyendas de la calle. Pero, luego están otros, los que se convierten en íconos casi por accidente. Esta es la historia de uno de esos, un auto que no se diseñó para la carretera, sino para la pista. Y en el proceso, bueno, cambió las reglas del juego para siempre. Y esta frase, prepara el escenario de una forma increíble. Porque la historia del M3 no es solo sobre un coche, es sobre una de las rivalidades corporativas más feroces que se hayan visto, una que definió a toda una generación de autos de alto rendimiento. Bueno, para entender todo esto, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos a los años 80. El epicentro de la batalla, el Campeonato Alemán de Turismos, el famosísimo DTM. Ahí se estaba cocinando una tormenta perfecta entre dos gigantes. Así como lo oyen. Para entender al héroe de esta historia, primero hay que conocer al antagonista. Al auto que básicamente obligó a BMW a mover ficha y a crear una leyenda simplemente para poder competir. Y ojo que Mercedes no se andaba con juegos, el 190e 2.316 era un rival de temer. Nació pensando en el rally, pero cuando el Audi 4 y su tracción total revolucionaron ese mundo, Mercedes tuvo que recalcular. ¿Y qué hizo? Apuntó todos sus cañones al DTM. Y para que nadie dudara de lo que era capaz, este Baby Benz con motor Cosworth batió récords de resistencia. Estaba claro que era una máquina muy, muy seria. Y es que aquí vemos un choque de dos mundos, de dos filosofías totalmente opuestas. Por un lado, Mercedes, que adaptó un sedán de lujo para la competencia. Por el otro, BMW con un objetivo mucho más, digamos, directo y brutal. Construir un auto de carreras que, por obligación, tuviera que ser legal para la calle. Pero, a ver, la pregunta es, ¿por qué un auto de carreras tenía que venderse al público? Pues todo se reduce a una palabra, a una regla del automovilismo que es, literalmente, la única razón por la que hoy existe el E30 M3 de calle. La homologación. Suena algo complicado, pero la idea es súper simple. Las reglas del DTM eran claras. ¿Quieres correr con este auto el domingo? Perfecto, pero tienes que vender una versión de calle en tus concesionarios el lunes. Esto forzó a los ingenieros a pensar de una forma completamente diferente. Y no hablamos de un par de autos, ¿eh? El número que exigían era 5,000. 5,000 unidades. Imaginen la tremenda apuesta que fue eso para BMW. Todo para poder entrar a la pista y tener la chance de ganarle a Mercedes. Esta frase del propietario Mark Brown lo clava, lo resume todo. Cada tornillo, cada decisión de diseño, cada pieza de ingeniería del E30 M3 no se pensó para la comodidad en la carretera, sino para ganar esas décimas de segundo cruciales en el circuito. Entonces, ¿cómo se construye un arma para la pista? Bueno, vamos a desarmar a esta leyenda. Vamos a ver las decisiones de ingeniería que hicieron del E30 M3 una máquina de precisión y, francamente, una delicia para quien lo conduce. Esa descripción de la revista Hegerty captura la pura esencia del auto, porque no se trata solo de ir rápido en línea recta. Para nada. Se trata de la precisión, de la respuesta inmediata, de esa conexión directa y sin filtros entre la persona al volante y el asfalto. El punto clave es este. Cada componente fue elegido por y para el rendimiento. Un motor de 4 cilindros en lugar de un 6 en línea para tener un balance perfecto. Un motor con el pedigrí del superdeportivo M1, nada menos. Esos guardabarros anchos tan icónicos no eran un capricho estético, eran una necesidad para meterle llantas de carrera. Y para rematar, una caja de cambios dogleg de competición pura, cero compromisos. Y al final del día, los números no mienten. Desde el primer momento, el enfoque tan radical de BMW dio resultado. El M3 era más ligero, más potente y más rápido. Pero el dato que de verdad importa es el último. Se tradujo en más victorias donde contaba, en la pista. Pero la historia no se detuvo ahí. Para nada. La batalla en el circuito se convirtió en una auténtica carrera armamentista. Ganar un año solo significaba que tu rival iba a volver mucho más fuerte al siguiente. Era una locura. Y esta línea de tiempo lo muestra perfecto. Cada nueva versión del M3, desde el Evolution i hasta el Sport Evolution, no era un simple capricho de marketing, era una respuesta directa a la competencia. Un nuevo paquete de mejoras homologado para darle a los equipos de carreras una nueva ventaja en la pista. Ok, ya hemos hablado de especificaciones, de historia, de carreras, pero para entender de verdad lo que es el E30 M3 hay que ir más allá de los datos. Tenemos que hablar del núcleo emocional, de por qué este auto inspira una pasión tan, pero tan profunda.
Y para ilustrar esto, vamos a conocer la historia personal de Mark Brown. Para él, este coche se convirtió en un propósito, en un faro, después de un accidente que le cambió la vida por completo. La historia de Mark es increíblemente poderosa. Imaginen eso, la pasión por los autos, y en particular por este M3, se convirtió en el motor de su recuperación. Le dio un objetivo claro y tangible por el cual luchar, volver a sentir un pedal de embrague, volver a conducir. Y aquí está el corazón del asunto. El encanto del M3 no está en la perfección moderna, está justo en sus imperfecciones, en su enfoque tan singular. No hace de todo, pero lo que hace, lo hace con una personalidad y un alma que, seamos sinceros, los autos de hoy en día rara vez tienen. Esto resalta algo fascinante y un poco agridulce, ¿no? Por un lado, la alegría de compartir la experiencia pura y visceral de este auto con una nueva generación, pero por otro, la triste realidad de que muchos de estos íconos ahora están encerrados, tratados más como un activo financiero que como las máquinas para ser conducidas que son. Y eso nos deja con esta pregunta final, para reflexionar. Un auto que nació de la necesidad de competir, que le dio a alguien un propósito para recuperarse, y que enciende la pasión en gente nueva. ¿Cuál es su verdadero sentido? ¿Ser preservado o ser experimentado? Al final, quizá el valor de un ícono no se mide en dinero, sino en las historias que sigue creando.